Sean bienvenidos a nuestro video sobre expresión genética. A continuación vamos a estar trabajando con un mapa mental y luego vamos a realizar algunos ejercicios desde el tema de la replicación hasta traducción. Este es un mapa mental sobre expresión genética. Como vemos, el tema central está ubicado en el centro y los subtemas se van ubicando siguiendo el orden de las manecillas del reloj. Cada uno de los subtemas va a tener un color diferente: azul, verde, amarillo y violeta. Vamos a empezar por vamos a empezar con el primer subtema. La expresión genética es La expresión genética es un proceso para obtener proteínas. Una proteína es una sustancia orgánica como lo son los lípidos y los carbohidratos. Las sustancias orgánicas son aquellas que van a dar estructura a los cuerpos. Una sustancia orgánica se reconoce como tal en su estructura química porque tiene presencia de carbono y de oxígeno. La expresión genética es un proceso de dos pasos antecedidos por la replicación. Los dos pasos serían transcripción y traducción. La expresión genética es básico para la creación de la célula. Sabemos que la célula se va a originar de un cigoto, que es la unión de un espermatozoide y de un óvulo. La expresión genética es necesaria para mantener a la célula por medio de un proceso que se llama el metabolismo. El metabolismo son aquellos procesos químicos que le permiten a la célula permanecer viva. Van a dividirse en dos: anabolismo y catabolismo, siendo el anabolismo construcción de moléculas y el catabolismo destrucción de moléculas. La expresión genética va a tener una meta. Su meta va a ser generar proteínas. Esas proteínas se generan a partir de un molde. Ese molde lo conocemos como gen. Un gen es un fragmento de ADN y ese fragmento de ADN o ese pedacito de ADN va a tener una ubicación. Si tiene una ubicación, quiere decir que va a tener un principio y un final dentro de esta cadena de ADN. En esa ubicación vamos a saber que va a tener un locus. Un locus significa que es una dirección. Entre toda esta cadena de ADN, ese pedacito de gen va a tener una dirección o un sitio específico, que va a tener, como ya dijimos, un principio y un final. El gen va a tener dos partes principales: intrón y exón. El intrón va a ser la parte que está inactiva de un gen y la parte del exón va a ser la parte activa o codificante de un gen. La expresión genética ocurre en los seres que tienen ADN y ARN, en seres que son seres vivos como los que conocemos: animales, plantas y hongos, y los unicelulares. Y la expresión genética también va a ocurrir en los virus. Virus que pueden ser virus de ADN o ARN, y en algunos casos no va a existir la transcripción. La expresión genética tiene tres pasos, como estábamos viendo: la replicación, que es el proceso anterior del paso de la verdadera expresión genética, que empieza con la transcripción y con la traducción. Cuando vemos la replicación, va a ocurrir, o la finalidad de la replicación va a ser generar de una cadena de ADN dos cadenas. Es semiconservativa porque se va a mantener un pedazo de la cadena original, siempre como vemos en esta imagen. Y en la replicación va a ocurrir siempre en los procesos de mitosis, porque es en ese momento donde se van a producir las copias de ADN. En la transcripción, el objetivo va a ser obtener de ADN a ARN. ¿Vamos a tomar todo el ADN? No, solamente vamos a tomar, como lo vemos acá, un gen. Y la sustancia que se va a encargar de realizar ese proceso se llama ARN polimerasa. Como lo vemos aquí en la imagen, se toma esa cadena de ADN y se va a tomar como un molde y sacar de ese gen el ARN. La transcripción va a ser un proceso constante. Va a estar ocurriendo todo el tiempo en la célula. Va a ser un proceso constante, va a estar ocurriendo todo el tiempo en la célula. Otro aspecto importante de la transcripción es que se asigna una función a la célula. La que va a asignar una función a la célula va a ser gracias a los factores de transcripción. La finalidad principal de la transcripción va a ser asignar una función a la célula. En el primer momento todas las células son iguales, pero en el proceso de la transcripción cada célula va a tener unos factores de transcripción diferentes. Lo que hace diferente una célula de otra son los factores de transcripción que van a actuar en ella. La transcripción va a ser entonces lo que nos va a permitir la diversidad de las células y por ende también la diversidad de los seres vivos. En cuanto a la traducción, proceso en el cual queremos pasar de ARN a proteína. La traducción va a ocurrir fuera del núcleo
en un sitio que se llama ribosoma. En el ribosoma se van a estar agregando un aminoácido al otro teniendo en cuenta el ARN para que finalmente obtengamos la proteína que va a cumplir alguna función en la célula. Este es un pequeño mapa de la expresión genética. Ahora, ¿cómo se realizan los ejercicios? Como vemos acá, lo primero que te van a dar va a ser una cadena original. Lo que tú tienes que hacer es agregar la cadena complementaria, después la cadena de ARN y después la de proteínas, tal como vemos aquí en este ejemplo. Entonces, si tenemos esta cadena que va a ser la cadena original, lo que vamos a poner es la complementaria. Si es adenina, es timina complementario. Si es guanina, es citosina. Si es adenina, es timina. Si es guanina, es citosina. Si es timina, adenina. Y así vamos a ver que va a continuar el proceso, donde se va a agregar la complementaria. Después que ya tengas la complementaria, vamos a agregar la cadena de ARN, como vemos acá. Lo único que va a cambiar en el ARN, que va a ser diferente del ADN, va a ser que ya no va a existir la timina, sino que se va a reemplazar por el uracilo. Como vemos aquí en la imagen, se ve mucho más claro teniendo en cuenta el color. Entonces, la complementaria de timina va a ser adenina, la complementaria de citosina va a ser guanina, la complementaria de timina va a ser adenina, la complementaria de citosina va a ser guanina, la complementaria de adenina va a ser uracilo, la complementaria de adenina va a ser uracilo. Entonces, como vemos acá, siempre que se mencione ARN, en ARN nunca vamos a incluir timina, sino que se va a incluir es uracilo. Va a ser el único cambio. El resto de los nucleótidos van a permanecer iguales. Eso es lo que vamos a hacer aquí en el espacio que nos dice cadena de ARN. En el espacio que nos dice proteína, lo que vamos a hacer es, ya cuando tengamos esta cadena de ARN, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer agrupaciones de 3. Con las agrupaciones de 3, entonces vamos a empezar a buscar estas agrupaciones en este diccionario que nosotros lo conocemos como código genético. ¿Cómo funciona? Tenemos uno que es circular y otro que va a ser el cuadrado, el que es el clásico, lo diríamos más como el clásico, y en este circular, que para muchas personas es más fácil, entonces el primer nucleótido se va a encontrar hacia el centro. Entonces, las palabras se buscan de a tripleta. Entonces, siempre tenemos que tomar de a tripleta, es decir, de a 3 nucleótidos juntos, como vemos acá en la imagen. 1, 2, 3. Agrupamos de a 3 nucleótidos. Agrupamos de a 3 nucleótidos el ARN. Empecemos con la primera letra de nuestra primera tripleta o codón. Entonces dice A, adenina. La segunda es G, guanina. Guanina. La tercera es A, adenina. Entonces, adenina, guanina, adenina. Y la sustancia que nos daría sería arginina. Acá la escribimos. Hacemos un circulito y la escribimos. Lo mismo pasaría aquí. Lo que vamos a hacer entonces es con la siguiente. Voy a hacerla ahora en el cuadro clásico. Entonces, aquí vamos a empezar por el primer nucleótido, guanina. Lo vamos a realizar aquí. Guanina, primer nucleótido. Segundo nucleótido, uracilo. Segundo nucleótido, uracilo. Y tercer nucleótido, uracilo. Aquí vamos a encontrar entonces valina. Aquí voy a volver a repetir el ejemplo en el clásico. Entonces, guanina, primer nucleótido, guanina. Aquí vamos a buscar guanina. En el segundo nucleótido se llama citosina. Segundo nucleótido, citosina. Entonces, guanina y citosina, es decir, que acá se va a encontrar. Y acá simplemente acá vemos guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina. Ahora lo único que va a diferenciarse va a ser el tercer nucleótido. Entonces, ¿cuál es el tercer nucleótido? Nuevamente citosina. Es decir, que la sustancia es alanina. Esto lo vamos a hacer y eso es lo que vamos a escribir en la parte que dice proteína. De esta forma se van a realizar cada uno de los ejercicios. Desde la cadena molde podemos obtener la proteína. Agradezco mucho su atención. Estamos atentos a cualquier clase de pregunta en los comentarios. Gracias.